estamos abiertos. Compartir alguna anécdota también. Compartir alguna anécdota. A ver, profesor Cruz. ¿Cómo fue la cuestión de las bases? Las bases norteamericanas en Uruguay. Ah, qué linda pregunta, esta es mía. Es una pregunta muy interesante. Yo tengo una investigación, algo aparece en el libro, pero no mucho, sobre el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en Uruguay, en sus Fuerzas Armadas, que estuvieron tan preocupados por el tema de defensa, porque la guerra llega al Uruguay muy pronto, en diciembre del 39, la batalla de Punta del Este, y trabajé todo lo que fue el año 40, porque las Fuerzas Armadas uruguayas se preocupan por el tema de la defensa. Por un lado, la ausencia en Uruguay de un servicio militar obligatorio, que en ese momento después Herrera se va a oponer, cuando años atrás, a principios del siglo, cuando el servicio militar obligatorio estuvo en Argentina y en Chile, Herrera había estado a favor por el tema de la nacionalización de la juventud, etc. En el contexto de la guerra, Herrera se va a oponer, y también las Fuerzas Armadas se da todo la gestión por la instalación de las bases militares en Uruguay. Es bien interesante. Yo trabajé no solamente el problema de los 40, sino en el 44, porque soy especialista en el peronismo, y realmente en Uruguay hubo miedo al peronismo. No era... el peronismo fue prepotente, también, la dictadura militar del 43, que después lleva a Perón a la presidencia del 46, y en el 44 no había ningún motivo de temor a los nazis en Uruguay, completamente ya habiendo la guerra. ¿Qué necesidad hay de vuelta de negociar unas bases militares? No había ninguna necesidad, salvo quizás el temor del peronismo. Sí, lo que destacamos y encontramos en la documentación es que para las Fuerzas Armadas uruguayas, en parte también tenían un interés especial, digamos, en el aeropuerto civil de Carrasco, y fue una tremenda oposición de Herrera al servicio militar obligatorio, a la instalación de las bases en Uruguay, al usar a la juventud como carne de cañón de una guerra ajena, esa oposición también a participar en la guerra de Corea, que también le fue funcional en ese momento al Consejo, a Luis Valle Verdes. Esa oposición de Herrera también fue funcional, porque también entrar en la guerra, Uruguay declara la guerra el 21 de febrero del 45, bastante tarde. Los argentinos fueron más lamentables porque lo hicieron el 27 de marzo del 45, le declaramos la guerra primero a Japón, porque Japón fue el que atacó a Estados Unidos contra Harvard. Y tenemos algún tema de vínculo un poquito más con alguna simpatía dentro del gobierno con los nazis, pero más allá de eso, creo que eso, me parece que esa campaña de oposición a las bases, y que en realidad en el 40, cuando se vota en el Parlamento, gran parte del arco político se opuso al tema de las bases, pero creo que forma parte de los legados de no tener una base militar en Uruguay, que además Argentina no lo hubiera tolerado bajo ningún concepto, porque lo hizo saber muy claramente. Usted instala una base militar con apoyo americano, Italia, las relaciones con Argentina se van a volver bastante complicadas. Eso pesó mucho al Uruguay. Y después en el vínculo con el peronismo, las bases, y que el gobierno de Uruguay había apoyado a la oposición de Perón, ¿no? Gracias. De nada. Si alguien más quiere algo. No, a mí siempre me interesó la parte de la construcción, cómo hizo, cuando vos estabas hablando del tema de cómo él entendió los partidos de masas y cómo él supo adaptar la lógica del Partido Nacional levantisco y armado de Saravia a ser el jefe, como era Saravia, pero en vez de ser el jefe militar, el jefe civil. Parece que esa es una de sus principales virtudes. Yo creo que eso es tal cual, y es muy interesante. Siempre aparece, algún personaje, aparece acá en el libro, ya incluso, por ejemplo, en el 33, en febrero del 33, cuando, el clima antes del golpe de Estado, ese verano fue muy intenso en Uruguay, no solamente dentro del Partido Nacional, sino dentro de los colorados. Y en un momento, hay una famosa reunión entre Herrera y Terra en febrero. Terra le pide a Herrera que frene un poco la movida, la campaña en contra, necesaria que pedía Herrera para la reforma constitucional y el plebiscito para cambiar el colegiado.
Y después se reúne con la bancada del partido, encontramos un documento muy valioso en el archivo de Herrera, y le dice a algunos, ya tenemos prontas las armas para una revolución. Y Herrera dice, no hay ninguna revolución en este momento. Pero nosotros reunimos armas y dinero. Bueno, y Herrera sale en 33 a recorrer el interior, no sabemos bien a dónde fue. Incluso en la cronología que él escribe para frenar todo tipo de movilizaciones, el presidente está pidiendo un compás de espera y bueno, interesante. En el 42 encontramos unos documentos también muy divertidos, después del golpe de Estado del 42, gente que le escribe a Herrera diciendo, pero no tenemos armas modernas, no tenemos tanta gente para movilizar. Muy interesante, lo llamaban el 42, un documento perdido en el archivo, pero que marca que bueno, tenía un peso en la historia del partido. Yo creo que Herrera, lo que sí me parece importante, y hoy justo los alumnos nos preguntaron por la figura de Aparicio Saravia, no va a abandonar nunca, porque yo creo que el lugar que ocupa Aparicio Saravia es muy claro que es lo que para mí de alguna manera es el símbolo, y el personaje que permite de alguna manera no la unificación entre los partidos, pero bueno, Aparicio siguió siendo la figura tanto de los nacionalistas independientes como incluso también de Herrera, y mantener viva, porque si hay algo que entendía Herrera que había que mantener viva la memoria y la tradición del partido, eso no lo abandonó, porque el partido se forjó en esas revoluciones, en esa lucha por la libertad política. Él, en la década del 20, él sigue diciendo que la libertad política todavía no estaba alcanzada en Uruguay, que seguía habiendo problemas en las elecciones, denunciaba el fraude electoral, y esa bandera de la lucha, va a ser algo que lo va a mantener vivo y fiel a lo largo de toda su vida. Porque aparte, él va a insistir que para él fue significativo haber estado ahí, haber estado teniendo el contacto, digamos, con la gente en las revoluciones. Y él lo va a reivindicar, para él eso como que fue, digamos, un quiebre, digamos, o esas cosas que te marcan, ¿no? Que te marcan toda tu vida a fuego y que que lo va a recordar hasta, no sé, en sus últimos discursos siempre presente, nunca no forma parte, digamos, de Herrera, no sé si te he respondido, pero... Bueno, no sé si llegaron en la investigación a estudiar el acuerdo con Benito Nardone y la Liga Federal de Acción Ruralista. Mirá, encontramos poca cosa novedosa, sí un documento, ¿vos te lo acordás, José? El que encontramos, el de Metol, en el archivo de Metol Ferré, pero poco, nos falta, sería ideal poder encontrar los archivos. Uno de los grandes problemas para hacer historia en Uruguay es el poco material que legan las familias al Archivo General de la Nación o otros tipos de archivos. Entonces, claro, cuando nos faltan los archivos podemos reconstruir, pero nos falta. Yo creo que fue de las grandes estrategias de Herrera para alcanzar el poder en el 58. Hay que admitirle, digamos, fue un político impresionante, pero un político pragmático, y de ahí te voy a tratar de, mientras sea me hace otra pregunta, buscar una parte de un documento porque es interesante. Hoy el día ha sido largo, entonces la memoria, no tengo la memoria de Herrera, soy historiadora, tengo un montón de fechas y datos en mi cabeza, pero tener esa capacidad de contacto humano y de memoria que tenía Herrera es una cosa que, bueno, no sé, una privilegia, a ver si lo encuentro. ¿Alguna otra pregunta? Quiero buscar el documento que encontramos, la carta que toca de la bueno, la veo en otra, si no, compra el libro y la vas a encontrar. Sí, lo digo, es una correspondencia que plantea algunas ideas para considerar, por eso, pero ahora se me hizo un blanco enorme. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que estoy agradecido con la presencia de ustedes. Pueden comprar el libro que está allí y pueden, los autores con gusto se lo van a firmar. Muchas gracias a todos.